que originan esto. Plan Caura, ejerciendo la soberanía nacional. El Consejo Federal de Gobierno tiene que dedicarse a todo, pero no olviden la economía productiva, proyectos productivos, y los distritos motores de desarrollo van en esa dirección, y además para que en esos distritos vaya floreciendo vigoroso el ejercicio del poder popular, lo que Simón Rodríguez llamaba la toparquía. Fíjense, aquí está, una carta que le escribe Simón Rodríguez a un señor llamado Anselmo Pineda, el 2 de febrero de 1847. La verdadera utilidad de la creación es hacer que los habitantes se interesen en la prosperidad de su suelo. Así se destruyen los privilegios provinciales. Ojalá cada parroquia se erigiera en toparquía. Entonces habría confederación. El gobierno más perfecto de cuantos pueda imaginar la mejor política. La democracia directa. Ahí deben ir naciendo las comunas. Bueno, ya Carlos Lazo se había adelantado al tema de la comuna, ¿no? Pero además Nora tenía que decir sobre este tema, sobre el vínculo de la comunidad, del colectivo con su espacio, con su territorio, y cómo construye ahí el nuevo modelo, y sobre el tema de la propiedad también, Nora. Sí, mira, el presidente habló ahí es más del socialismo gratificante. Y uno se pregunta, ¿el presidente estará refiriéndose a un socialismo que es gratificante porque tenemos más y más y más y más dinero y adquirimos más y más y más y más y más cosas que contaminan el planeta, que contaminan el ambiente? ¿Se estará refiriendo a eso? ¿O en realidad nos ha dicho en otras oportunidades se trata de construir una economía al servicio de los seres humanos y no los seres humanos al servicio de la economía? Nos los ha dicho varias veces. Entonces yo siento que en esto del socialismo gratificante, por el trabajo que hago con las mujeres en condiciones de pobreza, y generalmente en condiciones de pobreza extrema, que para ellas lo gratificante tiene que ver con determinados valores. Y no necesariamente es el valor del dinero el que está de por medio, no necesariamente. Esto no quiere decir que no haya beneficios que puedan cuantificarse, pero hay cosas que no se cuantifican, que tiene que ver, por ejemplo, con el reconocimiento. Yo reconozco tu sabiduría. Yo no soy ninguna persona sabia que va a decirte a ti, persona desconocedora de todo lo que debes hacer, sino que yo voy en un diálogo de saberes. En ese diálogo de saberes te reconozco y te incorporo como persona, como sujeta social. Estoy hablando de mujeres cuando hablo de sujetas sociales, por supuesto. Bueno, te incorporo y eso te gratifica, porque soy reconocida como persona. No soy un número que obtiene determinados bienes. No soy una consumidora, consumidores y no personas y no sujetos sociales. Nosotros sentimos que la gratificación es fundamental, pero que pasa por el diálogo de saberes, pasa por el reconocimiento. Pongo solo un ejemplo. En el pasado, a nuestros originarios se les consideraba salvajes, bárbaros, incultos, porque ellos trabajaban 7 años la tierra y se iban a otra tierra. Entonces eran nómadas, y si eran nómadas, eran bárbaros, eran salvajes, no conocían. Y resulta que era porque tenían una relación cultural con la Pachamama, que les decía que a la tierra había que dejarla descansar, para que sus nutrientes se florecieran nuevamente. Entonces resulta que eran los primeros ambientalistas de este país. Resulta que tenían un gran conocimiento de la naturaleza. Se reconocían a sí mismos, lo decía Carlos hace rato, como naturaleza. No como persona que explota la naturaleza, sino persona que se articula de manera armoniosa, coordinada con la naturaleza. Bueno, reconocer a nuestros originarios como sabios, eso, como sabios y como sabias, y como sabios y como sabias, entonces eso, incorporarlo a un proceso económico
y eso no hay nada más gratificante que eso realmente. Yo no sé si esto es sueño, pero como la revolución socialista también es utopía. Claro que sí. Estaba recordando recientemente cuando se reunió la Comisión Binacional Bolivia-Venezuela en Barinas, el canciller Choquehuanca comenzó a hablar del cultivo de la quinoa, que es una especie de grano con muchísimos nutrientes, que incluso si lo comes con carne o con otras cosas que tengan proteínas, mantiene más el organismo esos nutrientes. Y él comenzó a hablar y decía, mis abuelos conversaron con las llamas, los camélidos, ¿no? Y las llamas les enseñaron esto y esto y esto. Claro, incluso entre nosotros nos parecía, al principio nos impresionó, pero efectivamente, ese saber popular, ese conocimiento, y bueno, hay revoluciones como la nuestra, como la boliviana, que lo reconocen. Carlos, el tema de las comunas, porque ya nos queda poco tiempo. Bueno, mira, es interesante el tema de las comunas, porque esa es la unidad básica que estamos desarrollando, y en ese caso de las comunas nosotros hemos desarrollado eso desde ese punto de vista, inclusive la utilización de todo lo que es esos saberes que hay en cada una de esas zonas, de manera de ir construyendo y utilizando esa estructura cultural que está ahí, que es producto de todos esos años pues, de tradiciones que tiene Venezuela y que tiene diferentes sectores, utilizarlo para la construcción de la revolución. Inclusive esto que se está planteando ahorita, que tú lo asomas, me parece una cuestión que es importante porque Bolivia introdujo, el presidente Evo, introdujo el problema de la vida como el centro fundamental de la revolución y no el hombre, sino la vida en su conjunto. Es decir, porque realmente nosotros dependemos es de la tierra, pues. Es decir, como decía Marno, que es el padre y la madre, pues, de todo lo que nosotros hacemos, porque de ahí vienen los carros, viene todo lo que nosotros tocamos con las manos y todo lo que hacemos viene de la tierra. Entonces hay que conservarla y por eso, fundamentalmente, el concepto que introduce la revolución boliviana a mí me parece importantísimo, porque esa es la reconstrucción total de la cultura prácticamente, porque ahora estamos viendo a la vida como el centro fundamental de todo el quehacer de toda la historia y de toda la cultura. En ese sentido yo creo que lo que estamos aportando nosotros en América Latina hacia el mundo es de una manera novedosa, si no tenemos más lo que acabamos de ver con la BP ahí que está contaminando de una manera, y que son las transnacionales las que contaminan, pues las que contaminan el ambiente. Y yo creo que esa reflexión que se está desarrollando actualmente en América Latina, considerando, incorporando esa cultura de los aborígenes, de nuestros antepasados, de los que poblaron realmente América Latina en su principio, es una reconstrucción realmente que nos podría dar luces hacia todo lo que es el desarrollo histórico y todo lo que es la proyección que va a tener América Latina a nivel mundial. Pues. Sí, incluso Simón Rodríguez con el tema de la toparquía estaba rescatando esos saberes también. Claro. Vamos a ver al comandante Chávez hablando sobre las comunidades y la necesidad de profundizar. Adelante. Como decía Cleber Ramírez, poco antes del 4 de febrero, llegó la hora de que las comunidades asuman poderes de Estado, lo que conllevará administrativamente a la transformación global del Estado venezolano y socialmente al ejercicio real de la soberanía por parte de la sociedad a través de los poderes comunales. Hay que hacer un plan, todo tiene que ser progresivo. El pueblo debe comenzar a ejercer poder en muchos de estos espacios que manejamos nosotros hoy, en los municipios, a través de los ministerios, en las alcaldías, las gobernaciones. Ahí están, aquí están señalados. Que le transfiramos el poder, que ellos sean los dueños de esas empresas, no el Estado. Bueno, ahí está el tema, además citando a Cleber Ramírez con esa preclaridad antes del 92, y fíjense cómo la consecuencia de ese hombre y de este proceso, estamos desarrollando hoy el poder comunal para que el pueblo asuma responsabilidades de Estado, tal como decía Nora. Claro, y el presidente centra la atención en el Estado. Es que tú hablas de la base económica de la sociedad que tiene que ser transformada, pero la transformación de la base económica de la sociedad significa o implica la destrucción del viejo Estado y al mismo tiempo, y no después, sino al mismo tiempo la construcción del nuevo Estado. Y esa construcción del nuevo Estado pasa por las comunas,
pasa por las comunas, en tanto esa es la vía que se está desarrollando para crear el poder popular, es decir, el pueblo gobernando, la democracia real, porque no ha habido democracia realmente en el capitalismo, eso no es cierto. Esa llamada democracia burguesa no es democracia, porque en su seno contiene la contradicción, es una democracia burguesa, a favor de una minoría y no a favor de las mayorías. Pero en el socialismo, ¿qué nos planteamos? Construir un nuevo Estado. Construir un nuevo Estado a sabiendas de que tenemos que destruir el viejo y que no es fácil. El presidente ha dicho varias veces, es que el Estado, el viejo Estado se niega a morir, en tanto que el nuevo tiene grandes dificultades para nacer y solo se da en un proceso contradictorio, un proceso dialéctico. De eso sabe más Carlos que yo, por supuesto.